Mi esposo me entregó los papeles de divorcio en nuestro 15º aniversario frente a todos nuestros amigos. Yo sonreí, le entregué un sobre de mi abogado y dije, deberías haber leído la página 12. Cuando lo abrió y vio la cláusula, su amante gritó. Él cayó de rodillas. Las olas rompían contra la orilla mientras yo estaba de pie en la entrada de nuestra casa de playa en Malibú, viendo a Adrien empacar lo último de sus pertenencias. Sus movimientos eran cuidadosos, deliberados, como si estuviera manejando una carga preciosa en lugar de desechar 15 años de matrimonio. La mudanza se llevará el resto mañana, dijo sin mirarme. Su voz era fría, profesional, como si yo fuera una transacción comercial que estaba cerrando. Sostenía el sobre de Manila en mis manos, sintiendo su peso. Dentro estaba el documento que lo cambiaría todo. El acuerdo prenupcial que él había insistido en que firmara hacía tantos años. El que él nunca había leído en realidad. Adrien, dije, mi voz firme a pesar de la tormenta dentro de mí. Antes de que te vayas, mi abogado quería que te diera esto. Se giró, confundido. Esa confusión pronto se convertiría en horror. Pero primero, déjenme contarles cómo llegamos hasta aquí. Antes de continuar, por favor escriban en los comentarios desde qué país están viendo este vídeo. Nos encanta saber desde dónde sintoniza nuestra familia global. Y si esta es su primera vez en este canal, por favor suscríbanse. Su apoyo nos ayuda a traer aún más épicas historias de venganza de la vida. Disfruten escuchando. 6 meses antes, pensaba que lo tenía todo. El sol de la mañana se filtraba a través de los grandes ventanales de nuestra mansión de Beverly Hills, proyectando una luz dorada sobre los suelos de mármol italiano. Estaba en la cocina preparando el desayuno favorito de Adrien. Tortilla de claras de huevo con aceite de trufa, exactamente como a él le gustaba. 15 años de matrimonio, y todavía sentía ese aleteo en el estómago cuando oía sus pasos en las escaleras. Huele increíble, cariño, dijo, besándome la mejilla. Su colonia, Tom Ford, la que le compré por Navidad, llenó mis sentidos. ¿Día importante hoy?, pregunté, sirviéndole el café. Negro, sin azúcar. Conocía todas sus preferencias de memoria. Los inversores de Hong Kong llegan en avión. Si este acuerdo se cierra, hizo una pausa, con ese brillo familiar en sus ojos, digamos que Mónaco no será solo para nuestro aniversario. Podríamos comprar una propiedad allí. Mónaco. Nuestro aniversario era en 3 semanas. 15 años desde que dijimos sí, quiero en esa pequeña capilla de Las Vegas, cuando Adrien era solo un agente inmobiliario con dificultades y yo trabajaba en 2 empleos para ayudar a mi hermana menor, Bailey, a pagar la universidad. Hablando de eso, continuó Adrien, navegando por su teléfono. Necesito que te encargues de la cena de la Fundación Wright la próxima semana. Samara Wright solicitó específicamente que organizaras la subasta benéfica. Por supuesto, dije, aunque ya estaba ahogada en compromisos, la junta del museo, los eventos del club de campo, las interminables obligaciones sociales que conllevaba ser la esposa de Adrien Sterling. Mi teléfono vibró. Bailey llamando. La rechacé. La llamaría más tarde. Últimamente había estado actuando de forma extraña, evitando nuestros almuerzos semanales. Siempre demasiado ocupada para hablar. Además, dijo Adrien, sin levantar la vista de su teléfono, cancela lo que tengas el jueves. Los Marshall tienen su fiesta en la piscina, y Richard Marshall podría invertir en el proyecto de Singapur. Richard Marshall. La sola mención de su nombre me erizaba la piel. La forma en que me miraba en los eventos sociales, como si yo fuera algo en un menú. Pero Adrien nunca se daba cuenta. O tal vez simplemente no le importaba. Tengo mi club de lectura el jueves, dije en voz baja. Los ojos de Adrien finalmente dejaron su teléfono, fijándose en mí con esa expresión que conocía demasiado bien. Decepción mezclada con frustración. Club de lectura, se rió, pero no había calidez en su risa. Estamos hablando de un acuerdo de $50 millones aquí. Creo que tu pequeño club de lectura puede esperar. Todo lo que yo hacía era pequeño para él ahora. Pequeños pasatiempos, pequeños intereses, pequeños sueños. El timbre sonó, salvándome de responder. Ese debe ser Dimitri, dijo Adrien, refiriéndose a su socio comercial. Vamos a la oficina juntos.
No me esperes despierta esta noche. Cena con clientes. Otra cena con clientes. Habían estado aumentando últimamente. A veces llegaba a casa oliendo a un perfume que no era el mío. Pero me había convencido a mí misma de que eran abrazos amistosos, besos europeos en la mejilla, el tipo de intimidad casual que no significaba nada en su mundo de negocios de alto riesgo y celebraciones caras. Después de que se fue, me senté en el silencio de nuestra casa perfecta, en nuestro vecindario perfecto, viviendo nuestra vida perfecta. El tipo de vida que todos envidiaban, el tipo de vida que se veía hermosa desde fuera. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje de texto de mi mejor amiga, Natalie. ¿Café mañana? Importante. Respondí que la vería en nuestro lugar habitual y luego subí a prepararme para otro día de ser la señora Adrienne Sterling, la esposa devota, el accesorio perfecto para su éxito. Si tan solo hubiera sabido que en 3 semanas, en un yate en Mónaco, rodeada de copas de champán de cristal y el sol del Mediterráneo, mi esposo me entregaría los papeles de divorcio con una sonrisa en su rostro. La cafetería en Rodeo Drive estaba llena, pero Natalie había conseguido nuestra mesa de esquina habitual. Parecía cansada, estresada de una manera que era inusual para mi amiga eternamente optimista. Como abogada de divorcios, lo había visto todo, pero algo era diferente hoy. Te ves fatal, dije, tratando de mantener un tono ligero. Ella no sonrió. Hila, tenemos que hablar de Adrienne. Se me encogió el estómago. ¿Qué pasa con él? Estuve en Novo anoche con un cliente. Adrienne estaba allí. Dijo que tenía una cena con clientes. No estaba con clientes. Natalie sacó su teléfono y luego dudó. Hila, estaba con una mujer, joven, tal vez de 25 años. Estaban muy íntimos. La palabra quedó suspendida entre nosotras como una cuchilla. Miré fijamente el teléfono. Lo deslizó sobre la mesa. La foto era clara. La mano de Adrienne en el muslo de una mujer, la cabeza de ella echada hacia atrás en una carcajada, el rostro de él a centímetros del de ella. Era hermosa de esa manera perfecta de Instagram. Rubia, delgada, todo lo que yo había sido hacía 15 años. Tal vez es una clienta, me oí decir. O la hija de un inversor. ¿Se fueron juntos en su coche? Los sonidos de la cafetería se desvanecieron en un ruido blanco. Pensé en anoche, en cómo había llegado a casa a las 2 de la mañana, duchándose antes de meterse en la cama. ¿Cuántas veces había hecho eso? Hay más, continuó Natalie. Investigué un poco, discretamente. Esa mujer, su nombre es Aviana Nicole. Ha estado en su nómina durante 6 meses como consultora. Hila, tiene un apartamento de lujo en Century City, conduce un Mercedes nuevo, todo pagado por Sterling Enterprises. 6 meses. Mientras yo planeaba nuestro viaje de aniversario, organizaba sus eventos sociales, siendo la esposa perfecta, él había estado construyendo otra vida entera. Tengo que irme, dije, levantándome tan rápido que volqué mi café con leche intacto. Ela, espera. Como tu amiga y como abogada, necesitas ser inteligente con esto. California es un estado de bienes gananciales, pero tenemos un acuerdo prenupcial, terminé. El acuerdo prenupcial en el que Adrienne había insistido cuando no tenía nada y estaba paranoico por perderlo si alguna vez triunfaba. Lo había firmado voluntariamente, creyendo en nosotros, en él para siempre. ¿Tienes una copia?, preguntó Natalie. Adrienne guarda todos los documentos importantes en la caja fuerte de su oficina. Consíguela. Léela. Eila me agarró la mano. Documenta todo. Cada activo, cada cuenta bancaria, cada inversión. Empieza ahora, antes de que él sepa que lo sabes. Conduje a casa aturdida. La casa se sentía diferente ahora, como un escenario donde había estado interpretando un papel sin saberlo. Fui a la oficina de Adrienne, una habitación en la que rara vez entraba, su espacio sagrado donde se cerraban tratos y se construían imperios. La caja fuerte estaba detrás de un cuadro, la combinación era nuestra fecha de boda. Qué romántico, había pensado una vez. Dentro había pilas de documentos, escrituras de propiedad, carteras de inversión, y allí, en una carpeta marcada como personal, estaba nuestro acuerdo prenupcial. Nunca lo había leído en realidad.
Hace 15 años, Adrien lo había presentado como una formalidad, algo en lo que su mentor había insistido. Es solo papeleo, cariño, había dicho. Nunca importará porque nunca lo necesitaremos. Me senté en su escritorio y empecé a leer. El lenguaje legal era denso, pero ciertas frases resaltaban: propiedad separada, renuncia a la pensión conyugal, acuerdo de no divulgación. Luego llegué a la página 12 y se me heló la sangre. Había un anexo fechado justo un año después de nuestra boda. La firma al final era la mía, pero no recordaba haberlo firmado. Esencialmente le daba todo a Adrien en caso de divorcio, a menos que, y esta era la parte crucial, el divorcio fuera iniciado debido a un adulterio probado por su parte. Me temblaban las manos mientras lo leía de nuevo. La firma se parecía a la mía, pero algo estaba mal. La forma en que la I se curvaba en lila, la presión de los trazos de la pluma. Yo había estudiado arte antes de dejarlo para apoyar los sueños de Adrien. Sabía de falsificaciones, de las sutiles señales que revelaban una imitación. Mi teléfono sonó. Hola, cariño, solo quería recordarte la reunión de la Fundación Wright mañana. Samara te espera a las 10. Su voz era cálida, cariñosa, la misma voz que había susurrado promesas en el día de nuestra boda. Allí estaré, dije, sorprendida de lo normal que sonaba. Perfecto. Ah, y tengo una sorpresa para Mónaco. Ya hablé con la compañía de yates para mejorar a su paquete premium. Solo lo mejor para nuestro aniversario. Después de que colgó, me senté en su oficina, rodeada de la evidencia de nuestra vida juntos. Fotos de viajes, premios de revistas de negocios nombrándolo empresario del año, la flor prensada de mi ramo de novia que había enmarcado para su primera oficina. Cogí el acuerdo prenupcial de nuevo, estudiando esa firma. Luego hice algo que no había hecho en años. Llamé a mi hermana, Bailey. Respondió al primer tono, su voz extraña. He estado tratando de localizarte. Lo sé. Lo siento, Bailey. Necesito preguntarte algo. ¿Recuerdas, aproximadamente un año después de casarme, si alguna vez mencioné haber firmado documentos legales adicionales? Silencio. Luego, tenemos que vernos. No en tu casa. En algún lugar donde Adrien no se entere. El miedo en su voz me heló la sangre. Bailey, ¿qué está pasando? ¿Solo, puedes verme esta noche? En ese bar de mala muerte en Sunset, al que solíamos ir en la universidad. ¿A las 8? ¿Por qué eres tan críptica? Porque creo que ambas estamos en peligro. No le digas a nadie que vienes, especialmente no a Adrien. El bar en Sunset Boulevard no había cambiado en 15 años. Seguían los mismos suelos pegajosos, letreros de neón y cerveza barata que habían definido nuestros años universitarios. Bailey ya estaba allí, encorvada en un reservado al fondo, con una gorra de béisbol calada. Se veía terrible. Mi hermosa y segura hermana, que trabajaba como diseñadora gráfica, parecía no haber dormido en semanas. Antes de que digas nada, empezó, necesito que sepas que nunca quise que esto llegara tan lejos. Bailey, me estás asustando. Sacó una tableta, sus dedos volando por la pantalla. ¿Recuerdas cuando preguntaste sobre firmar documentos un año después de tu boda? Giró la pantalla hacia mí. Por esto lo recuerdo. Era un extracto bancario, de la cuenta de negocios de Adrien. Una transferencia de $50,000 a la cuenta de Bailey, fechada exactamente una semana después de que supuestamente se firmara ese anexo. Te pagó. La traición me golpeó como un golpe físico. Dijo que tenías problemas de salud mental, Bailey habló rápidamente, con lágrimas corriendo. Dijo que te negabas a tomar la medicación, que habías tenido una crisis nerviosa. Me mostró documentos médicos. Informes de psiquiatras. Dijo que si firmabas el acuerdo prenupcial actualizado, podría conseguirte ayuda sin forzar la institucionalización. ¿Qué documentos médicos? Nunca he visto a un psiquiatra. Lo sé ahora. Pero entonces, fue tan convincente. Lloró. Dijo que te amaba mucho, pero que no sabía cómo ayudarte. Y el dinero, dijo que era para pagar tu tratamiento. Me pidió que lo administrara para que no te enteraras. Mi mente corría.
Así que falsificaste mi firma. No, quiero decir, no exactamente. Él te hizo firmar otra cosa. Dijo que eran papeles de un seguro para tu tratamiento. Pero creé una superposición digital, fusioné las firmas. Es lo que hago, Hila. Diseño digital. No supe que era para el acuerdo prenupcial hasta, Bailey sacó otro documento, hasta hace 3 semanas, cuando recibí esto. Era una notificación legal del bufete de abogados de Sterling Enterprises, recordándole a Bailey el acuerdo de no divulgación que había firmado y las penalizaciones por romperlo. Penalizaciones que incluían la devolución de los $50.000 con intereses y posibles cargos criminales por fraude. Te está amenazando, no solo a mí. La voz de Bailey bajó a un susurro. Hila, he estado investigando. No eres la primera. Adrien tiene un patrón. Abrió otro archivo. Fotos, documentos, una carpeta digital completa etiquetada como archivos X de Sterling. Su primer socio, Grant Hoffman. ¿Lo recuerdas? Sí, lo recordaba. Grant había ayudado a Adrien a empezar su compañía, y de repente desapareció de la escena 5 años después de nuestra boda. Adrien dijo que le había comprado su parte, que Grant quería buscar otras oportunidades. Grant no se fue voluntariamente, continuó Bailey. Adrien fabricó pruebas de malversación, amenazó con cargos criminales a menos que Grant le cediera sus acciones por centavos de dólar. La esposa de Grant me contactó a través de un investigador privado. Adrien los destruyó. ¿Cómo sabes todo esto? Porque empecé a investigar después de recibir esa amenaza. Hila, hay otros. Antiguos empleados, socios comerciales, incluso, hizo una pausa, incluso su primera esposa. El mundo se inclinó. Adrien estuvo casado antes. Durante 2 años, justo antes de conocerte. Su nombre era Lillian. Ella está en un centro psiquiátrico ahora. Lleva allí 12 años. Su familia dice que Adrien la internó después de que ella intentara exponer su fraude empresarial. Pensé que podría vomitar. El hombre con el que había compartido cama durante 15 años, en quien confiaba todo, era un extraño. No, peor. Era un monstruo con la máscara del hombre que amaba. Hay más, dijo Bailey. Esa mujer con la que está saliendo, Aviana, no es alguien al azar. Es la hija de Richard Marshall. Richard Marshall, el inversor a cuya fiesta Adrien insistió en que asistiera. El que me miraba como a una presa. Adrien ha estado preparando una fusión con Marshall Industries. Pero no es solo negocios. Hila, creo que Adrien te prometió a Richard. Una especie de intercambio enfermo, Aviana por ti, más la fusión empresarial. Por eso vienen los papeles de divorcio. ¿Cómo podrías saber sobre los papeles de divorcio? El rostro de Bailey se puso blanco. Porque Aviana me lo dijo. Me contactó la semana pasada. Dijo que se siente culpable. Adrien ha estado prometiendo casarse con ella tan pronto como el divorcio sea definitivo. El viaje a Mónaco. Planea entregarte los papeles allí, en aguas internacionales, donde el acuerdo prenupcial es más difícil de impugnar. Me recliné. El reservado de vinilo barato crujió. Todo tenía sentido ahora. Las crecientes cenas con clientes, la distancia, la insistencia en Mónaco. Bailey, necesito todo lo que tengas. Cada documento, cada foto, cada pieza de evidencia. Hila, si Adrien se entera. No lo hará, porque vamos a jugar esto de manera inteligente. Pensé en las palabras de Natalie. Pero primero, necesito que hagas algo por mí. Eres diseñadora digital. ¿Puedes analizar esa firma en el acuerdo prenupcial? Crear un informe forense que demuestre que es falsa. Sí, pero Hila, si hago eso, estoy admitiendo fraude. No, estás exponiendo su coacción y falsificación. Hay una diferencia, Bailey. Te manipuló, te amenazó. Tú también eres una víctima. Mi teléfono vibró. Adrien de nuevo. ¿Dónde estás, cariño? La cena se está enfriando. Le respondí por texto, el club de lectura se alargó. Llego pronto a casa. Su respuesta fue inmediata.
Pensé que habías cancelado el club de lectura por la fiesta del jueves. Había olvidado la mentira sobre que el club de lectura era el jueves. Tomando algo con Natalie después. Charla de chicas. Nos vemos pronto. Te quiero. 3 puntos aparecieron y desaparecieron varias veces antes de su respuesta. Yo también te quiero. Bailey me agarró la mano mientras me levantaba para irme. Hila, ten cuidado. No sospechará nada. Tengo 2 semanas hasta Mónaco. 2 semanas para reunir todo lo que necesito. ¿Qué vas a hacer? Pensé en Lillian en un centro psiquiátrico. En la vida destruida de Grant, en todas las víctimas que Adrien había dejado en su camino. Voy a dejar que me entregue esos papeles de divorcio, y luego voy a destruirlo con su propia arma. Las siguientes 2 semanas requirieron la actuación de mi vida. Cada mañana, me despertaba junto a Adrien, le sonreía, le preparaba el desayuno, interpretaba a la esposa devota, mientras mis entrañas se retorcían de rabia y asco. Pero fui inteligente al respecto. Natalie me había puesto en contacto con un contador forense llamado Jerome, exagente del FBI, especializado en delitos financieros. Nos reuníamos en aparcamientos y iglesias vacías, construyendo nuestro caso pieza por pieza. Tu marido es bueno, dijo Jerome durante una reunión, revisando los registros financieros. Pero también es arrogante. ¿Ves estas cuentas en el extranjero? Ha estado moviendo dinero durante años, ocultando activos. Eso por sí solo viola la cláusula de divulgación completa del acuerdo prenupcial. Mientras tanto, Bailey trabajaba en el análisis de la firma. También descubrió algo extraordinario. El psiquiatra cuyos informes Adrien le había mostrado era real. Pero había perdido su licencia 3 años antes de que supuestamente se escribieran esos informes. Adrien lo había fabricado todo. La parte más difícil fue manejar la creciente paranoia de Adrien. Había empezado a revisar mi teléfono, a aparecer inesperadamente durante mis rutinas diarias. Sorpresa, cariño, dijo una tarde, apareciendo en mi clase de yoga. Pensé que podríamos almorzar. No eran gestos románticos. Eran vigilancia. Aviana, sin embargo, lo hizo más fácil. La culpa que Bailey mencionó la estaba carcomiendo. Se comunicó a través de un teléfono desechable que Bailey le había dado. No lo sabía, dijo durante nuestra primera conversación. Sobre ti, quiero decir. Me dijo que llevaban separados meses, que el matrimonio era solo papeleo. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. 8 meses. Pero señora Sterling. Hila, mi padre también está involucrado. Las cosas que están planeando. Cuéntamelo todo. Y lo hizo. La fusión era una tapadera para una operación masiva de lavado de dinero. Richard Marshall dirigía casinos ilegales en Macao, y Adrien necesitaba dinero limpio para financiar su expansión en Asia. Habían estado usando Sterling Enterprises para lavar millones. Mi padre cree que no lo sé, continuó Aviana. Pero estudié contabilidad antes de que Adrien me convenciera de dejarlo. He visto los libros. ¿Testificarías sobre esto? No puedo. Mi padre, su voz se quebró. No sabes de lo que es capaz. Pero yo estaba aprendiendo de lo que todos ellos eran capaces. 3 días antes de Mónaco, Adrien llegó a casa con una caja de terciopelo. Regalo de aniversario anticipado, dijo, sacando un collar de diamantes que debía costar 6 cifras. Mientras lo abrochaba alrededor de mi cuello, sus manos se demoraron. Te va a encantar Mónaco. He planeado algo especial. No puedo esperar, dije, encontrando sus ojos en el espejo. Esa noche, después de que se durmiera, fotografié cada documento en su caja fuerte. El acuerdo prenupcial real, el anexo falsificado, y algo que no esperaba, una póliza de seguro de vida a mi nombre por valor de $10 millones con Adrien como único beneficiario. La póliza se había actualizado hacía solo un mes con una cobertura significativamente mayor. Mis manos temblaron al leer los términos. La muerte accidental pagaba el doble. Un accidente de barco, por ejemplo. En Mónaco. Le envié un mensaje de texto a Natalie inmediatamente. Cambio de planes. Necesito presentar algo antes de irnos. Su respuesta fue rápida. Mi oficina.
6 de la mañana. A la mañana siguiente, mientras Adrien dormía, me reuní con Natalie y Jerome. Presentamos una moción sellada hoy, dijo Natalie. Todo lo que tenemos, la falsificación, los activos ocultos, la evidencia de lavado de dinero. Permanece sellado hasta que des la orden, pero establece un registro legal antes de que salgas del país. ¿Y esto? Les mostré la póliza de seguro. Jerome silbó bajo. Eso es intención, combinado con todo lo demás. Si algo te sucede en Mónaco. No pasará nada, interrumpió Natalie. Porque también estamos presentando un aviso confidencial al FBI sobre el lavado de dinero. Estarán vigilando. ¿Qué hay de Bailey? ¿Aviana? Ambas están en riesgo. Ya está resuelto. Bailey está bajo vigilancia protectora. Ella no lo sabe, pero está a salvo. Aviana es más complicado por su padre, pero también la tenemos vigilada. Pasé el resto del día interpretando a la esposa emocionada, haciendo las maletas para nuestro viaje de aniversario. Adrien me observaba doblar vestidos de verano y trajes de baño, con una sonrisa de satisfacción en su rostro. 15 años, dijo, acercándose por detrás. Parece que fue ayer. Realmente lo parece, acepté, recordando al joven que había prometido amarme para siempre, que había llorado cuando me vio con mi vestido de novia. ¿Se había ido? ¿O nunca había existido? Esa noche, nuestra última en Los Ángeles antes de Mónaco, Adrien me hizo el amor por lo que sería la última vez. Se sintió como una despedida, aunque él aún no lo sabía. En la oscuridad después, mientras él dormía, me quedé despierta pensando en Lillian en su centro psiquiátrico, en la vida destruida de Grant, en todas las personas que Adrien había roto en su ascenso a la cima. Mañana volaríamos a Mónaco. Me entregaría los papeles de divorcio en un yate, probablemente con champán, pensando que había ganado. No tenía idea de que yo ya había presentado mis propios papeles, que el FBI ya estaba investigando, que su imperio cuidadosamente construido estaba a punto de desmoronarse. Pero la verdadera sorpresa vendría del propio acuerdo prenupcial, el que él nunca había leído en realidad. El jet privado aterrizó en Niza mientras el sol pintaba el Mediterráneo de oro. Adrien estaba en su elemento. Gafas de sol de diseñador, camisa de lino, la imagen del éxito. Me tomó la mano mientras descendíamos, interpretando al marido amoroso por última vez. «Feliz aniversario, cariño», susurró, besando mi mejilla para el fotógrafo que había contratado para documentar nuestro viaje. Evidencia, me di cuenta, de que él era un marido devoto antes de que yo lo sorprendiera con el divorcio. El yate era obsceno. 200 pies de lujo blanco flotando en el puerto de Montecarlo. Adrien había invitado a un pequeño grupo, dijo, para celebrar con nosotros. Lo que quería decir era testigos para su actuación. Richard Marshall ya estaba a bordo, junto con varios socios comerciales y sus esposas. Mujeres que me miraban con una piedad apenas disimulada, como si ya supieran lo que se avecinaba. Richard me atrajo en un abrazo que duró demasiado, sus manos demasiado bajas. Radiante como siempre. Adrien ni siquiera se dio cuenta. Ya estaba hablando con su abogado, Miche y Brennan, que había llegado esa mañana. Pensaron que estaban siendo sutiles, pero vi la carpeta de documentos que Miche llevaba. Vi la forma en que seguían mirándome. Aviana llegó una hora más tarde, interpretando su papel como la hija de Richard, allí para celebrar con su padre. La culpa en sus ojos cuando me miró era casi dolorosa. Señora Sterling, dijo formalmente. Felicidades por su aniversario. Gracias, querida, respondí, notando la leve sonrisa de Adrien ante nuestra interacción. Se creía muy listo teniendo a su amante y a su esposa en el mismo barco. Probablemente se excitaba con el poder de ello. El champán fluyó mientras navegábamos hacia aguas internacionales. Interpreté mi papel a la perfección. La esposa feliz brindando por 15 años, riendo de las historias de Adrien, fingiendo no darme cuenta cuando él y Miche desaparecieron en la cabina durante 20 minutos. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo en tonos de rosa y oro. Fue entonces cuando Adrien hizo sonar su copa. A todos, si me permiten su atención. Su voz se escuchó en toda la cubierta. Hace 15 años, me casé con esta increíble mujer. Y la ha sido fundamental en mi viaje.
Fundamental, como si yo fuera una herramienta que había usado. Pero la vida, continuó, su expresión cambiando a una tristeza ensayada, a veces nos lleva en direcciones diferentes. Hila y yo nos hemos distanciado, y aunque me rompe el corazón, hemos decidido divorciarnos. Los jadeos de los otros invitados sonaron ensayados. Me quedé helada, con la copa de champán en la mano, interpretando a la esposa conmocionada. ¿Qué? Logré decir, mi voz rompiéndose perfectamente. Adrien, ¿de qué estás hablando? Se acercó a mí, seguido por Michei con los documentos. Siento hacerlo de esta manera, pero has estado tan inestable últimamente, cariño. Los cambios de humor, la paranoia, el Dr. Hoffman dice. Dr. Hoffman, interrumpí. El psiquiatra que perdió su licencia hace 3 años. El rostro de Adrien parpadeó por un momento. No sé de qué estás hablando, dijo suavemente. Lo has estado viendo durante meses. ¿En serio? ¿Deberíamos llamar a su consulta? Ah, espera. No tiene una, porque ha estado en prisión por fraude. El silencio en el yate fue ensordecedor. Michei dio un paso adelante, tratando de salvar la situación. Señora Sterling, está claramente emocionada. Quizás deberíamos. ¿Emocionada? Me reí. Mi esposo acaba de anunciar nuestro divorcio en nuestra fiesta de aniversario, y estoy emocionada. Dame esos papeles. Adrien dudó, luego me los entregó. Hice un espectáculo de leerlos, dejando caer lágrimas. Una actuación digna de un Oscar. Me dejas por ella, ¿verdad? Señalé a Viana, tu consultora. Eso es ridículo, dijo Adrien. Pero el rostro de Richard Marshall se había puesto rojo. ¿De qué está hablando, Sterling?, gruñó Richard. Nada. Está confundida. Confundida sobre el apartamento en Century City, el Mercedes, los 8 meses de aventura. Saqué mi teléfono, mostrando las fotos que Bailey me había dado. ¿Este tipo de confundida? Richard se abalanzó sobre Adrien, pero sus guardaespaldas lo detuvieron. Mi hija. Papi, por favor, comenzó Viana. ¿Y tú? Richard se volvió hacia ella. Sabías que estaba casado. El caos era hermoso. Pero no había terminado. ¿Quieres que firme esto?, le pregunté a Adrien, que intentaba calmar a Richard mientras se defendía del asalto verbal del hombre. Bien, pero primero, déjame darte algo. Saqué mi propio sobre, el que Natalie había preparado. Mi abogado quería que tuvieras esto. Adrien lo abrió, su rostro pasando por la confusión, el shock y luego el terror puro mientras leía. ¿Qué es esto?, susurró. El acuerdo prenupcial que me hiciste firmar. El real. No la falsificación que creaste con la ayuda coaccionada de mi hermana. ¿Sabías que hay una cláusula ahí? Sección 47, párrafo C. En caso de adulterio por cualquiera de las partes, el cónyuge agraviado se queda con todo. Cada uno de los activos. Eso no. Yo nunca. Tú nunca lo leíste, querrás decir. Demasiado ocupado conquistando el mundo para leer la letra pequeña. Me volví hacia Michei. Quizás quieras revisar tu licencia de abogado después de esto. Presentar documentos falsificados es un delito, ¿no? Michei se había puesto pálido, retrocediendo de Adrien como si fuera radiactivo. Pero aquí está la mejor parte, continué, sacando un segundo documento. Esta es la orden de arresto del FBI para ti. Resulta que el lavado de dinero también es un delito. Richard, quizás también quieras llamar a tu abogado. El sonido de los helicópteros se acercaba. No uno, sino 2. Agentes del FBI descendieron al yate como en una película de acción. Armas desenfundadas, placas mostradas. Adrien Sterling, Richard Marshall, están bajo arresto por lavado de dinero, conspiración para cometer fraude y violación de la ley RICO. Mientras esposaban a Adrien, me miró con una mezcla de rabia e incredulidad. Me tendiste una trampa, siseó. No, dije con calma. Te la tendiste tú mismo. Yo solo te dejé. El arresto fue noticia internacional. Magnate inmobiliario arrestado en Mónaco en crucero de aniversario, rezaba en todas las publicaciones importantes.
El vídeo que alguien había estado grabando se volvió viral. El poderoso Adrien Sterling, derribado en su propio yate, rodeado del lujo por el que se había matado para conseguir. Pero la verdadera destrucción llegó en las semanas siguientes. Me senté en la oficina de Natalie mientras me explicaba todo lo que habíamos descubierto. El FBI había incautado las computadoras de Adrien, sus teléfonos, sus registros. Cada crimen, cada víctima, cada trato sucio estaba siendo expuesto. Lillian quiere conocerte, dijo Natalie, refiriéndose a la primera esposa de Adrien. Su familia la sacó del centro una vez que arrestaron a Adrien. Tiene historias, y la. Nos encontramos en un restaurante tranquilo en Pasadena. Lillian era delgada, de aspecto frágil, pero sus ojos eran agudos, vivos con una furia que había estado ardiendo durante más de una década. Convenció a todos de que estaba loca, dijo, con las manos alrededor de una taza de té. Mi propia familia le creyó. Tenía documentos, grabaciones de mí diciendo cosas que nunca dije. Falsificaciones profundas, lo sé ahora, pero en aquel entonces. ¿Por qué no te defendiste? Lo intenté, pero cada vez que lo hacía, algo peor sucedía. Mi hermano perdió su trabajo. La casa de mi madre casi fue embargada. Adrien nunca los amenazó directamente, pero yo lo sabía. Así que dejé de luchar. Dejé que me encerraran. Era más seguro para todos. ¿Cómo sobreviviste 12 años? Lillian sonrió, amarga pero triunfante. Documentando todo. Tenía una enfermera que me creía, me ayudó a reunir pruebas. Hemos estado esperando a alguien como tú, alguien que pudiera derribarlo desde dentro. Deslizó una memoria USB sobre la mesa. Todo está ahí. Cada víctima, cada crimen. Algo de eso se remonta a 20 años, incluso antes de que me conociera. Esa noche, revisé los archivos de Lillian. Adrien no había comenzado como un monstruo. O tal vez sí, y simplemente se volvió mejor ocultándolo. Su compañero de cuarto de la universidad había muerto en un accidente sospechoso después de amenazar con exponer a Adrien por vender respuestas de exámenes. Su primer socio comercial se había suicidado, o eso decía el informe oficial, después de que Adrien le robara su revolucionario software inmobiliario. El patrón siempre era el mismo. Identificar personas útiles, extraer su valor, destruirlas si se convertían en amenazas. Yo había sido útil una vez. La esposa de apoyo que le daba respetabilidad, que se encargaba de las obligaciones sociales que él despreciaba, que proporcionaba la imagen familiar perfecta para su fachada empresarial. Bailey vino esa noche, con un aspecto más saludable del que había tenido en semanas. El FBI me absolvió de cualquier delito, dijo. La coacción de Adrien, las amenazas, todo está documentado ahora. Pero lo siento mucho. Debería habértelo dicho hace años. Te habría destruido igual que destruyó a todos los que se cruzaron en su camino. Aún así, eres mi hermana. Debería haberte protegido. Nos sentamos en silencio por un rato. Dos hermanas unidas por el trauma y la supervivencia. ¿Qué hay de Aviana?, preguntó Bailey. Protección de testigos. Está testificando contra Adrien y su padre. Resulta que había estado grabando sus conversaciones durante meses, tratando de encontrar una salida. Ella lo amaba. Creía que lo hacía, pero solo era otra víctima, otra persona que él estaba usando. Al menos se dio cuenta antes de que fuera demasiado tarde. Mi teléfono sonó. Un número desconocido. Hola. Bastardo, la voz de Adrien, llamando desde la cárcel. Has arruinado todo. No, Adrien, tú arruinaste todo. Yo solo lo expuse. Ese acuerdo prenupcial era falso. Falsificaste esa cláusula. No. Tu abogado original, el que lo redactó, ha testificado que la cláusula siempre estuvo ahí. Simplemente nunca la leíste. Demasiado arrogante para pensar que alguna vez te dejaría. Demasiado estúpido para protegerte. Te destruiré cuando salga. No vas a salir, Adrien. Solo el lavado de dinero son 20 años. Añade los cargos de fraude, conspiración, el complot e intento de asesinato que encontraron en tus correos electrónicos sobre la póliza de seguro de Mónaco. Vas a morir en prisión.
¿Intento de asesinato? Oh, tu abogado no te lo dijo. Encontraron tus comunicaciones con el capitán de ese barco discutiendo cómo hacer que un accidente pareciera convincente. Lástima que usaras el correo electrónico de la empresa. ¿Error de novato? El silencio al otro lado fue delicioso. Hila, por favor. Podemos arreglar esto. Tengo dinero escondido. ¿Tenías? Tenías dinero escondido. Todo ha sido incautado. Cada cuenta, cada propiedad, cada activo. Y gracias a esa cláusula del acuerdo prenupcial que nunca leíste, todo me llega a mí de todos modos, legalmente. No puedes. ¿Puede? Y lo estoy haciendo. Pero no te preocupes, no me lo quedo todo. Lillian recibe una restitución por su sufrimiento. Grant recupera las acciones de su empresa con intereses. Cada empleado al que engañaste, cada socio que destruiste, todos están recibiendo lo que se les debe. Tu imperio se está disolviendo, Adrien, pieza por pieza, y no hay nada que puedas hacer para detenerlo. Te amaba, dijo desesperadamente. No, respondí. Amabas poseerme. Hay una diferencia. Colgué. Fue la última vez que hablaríamos. El juicio fue un circo mediático. Adrien, una vez tan pulcro y seguro, se veía demacrado en su mono naranja. Richard Marshall había huido a un país sin extradición, abandonando a su hija y su imperio. Aviana testificó por videoconferencia, su nueva identidad protegida, detallando las operaciones de lavado de dinero con la precisión de la contadora para la que se había formado. Pero el momento que rompió a Adrien por completo fue cuando Lillian subió al estrado. Habló durante 3 horas, detallando la tortura psicológica, el gaslighting, la destrucción sistemática de su vida. La sala del tribunal estaba en silencio, excepto por su voz y el sollozo ocasional de la galería. Me dijo que estaba loca tantas veces que empecé a creerlo, dijo, mirando directamente a Adrien. Pero no estaba loca. Estaba aterrorizada. Y la Sterling me salvó la vida al ser lo suficientemente valiente como para luchar. Adrien intentó mantener la compostura, pero cuando se leyó correo tras correo, sus planes, sus intrigas, su crueldad casual documentada en sus propias palabras, finalmente se rompió. Ella manipuló todo esto, gritó, señalándome. Ella es la criminal. Me tendió una trampa. El juez ordenó que lo sacaran, pero el daño estaba hecho. El jurado vio al verdadero Adrien Sterling, no al empresario de éxito, sino al psicópata narcisista que destruía vidas por deporte. El veredicto fue unánime en todos los cargos. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Mientras se lo llevaban, Adrien me miró por última vez. Sonreí y saludé con la mano que llevaba mi anillo de bodas, que vendería para financiar una fundación para víctimas de abuso financiero. Fuera del juzgado, los reporteros nos rodearon, pero no tenía nada que decir que no se hubiera dicho en el tribunal. Natalie y Jerome me flanquearon, protegiéndome del caos mientras nos dirigíamos al coche. ¿Cómo se siente?, gritó un reportero. ¿Haber ganado? Me detuve, volviéndome hacia las cámaras. No gané, dije claramente. Sobreviví. Y ahora voy a asegurarme de que otros también sobrevivan. Esa noche estaba en la casa de la playa de Malibú. Mi casa de la playa ahora, después del acuerdo de divorcio. Las olas rompían contra la orilla, eternas e indiferentes al drama humano. Bailey se unió a mí en la terraza, junto con Natalie, y sorprendentemente, Lillian. Quería darte las gracias, dijo Lillian, por creer en las pruebas, por luchar cuando yo no podía más. Luchamos juntas, corregí. Todas nosotras, incluso Aviana a su manera. ¿Qué harás ahora?, preguntó Bailey. Lo pensé. 15 años de mi vida habían sido robados, pero solo tenía 42. Tenía tiempo para construir algo nuevo, algo real, algo que fuera enteramente mío. Primero, voy a terminar mi carrera de arte, dije. Luego, voy a viajar. Viajar de verdad, no solo los viajes de negocios de Adrien donde yo era un accesorio decorativo. Y voy a pintar. Voy a crear cosas hermosas en un mundo donde he visto tanta fealdad. ¿Y el dinero?, preguntó Natalie. Hay más de 100 millones después de todos los acuerdos. Va a la fundación. Cada centavo que robó,
cada dólar que acumuló, vuelve a la gente a la que hizo daño y para evitar que otros sufran el mismo destino. Nos quedamos en un silencio cómodo, 4 mujeres que habían sobrevivido a Adrien Sterling de diferentes maneras, que habían encontrado fuerza la una en la otra cuando el mundo nos decía que éramos débiles, locas o inútiles. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Aviana, desde cualquier nueva vida que estuviera construyendo. Vi el veredicto. Gracias por darme el coraje de hablar. Empiezo la universidad el mes que viene, carrera de contabilidad. Voy a hacerlo bien esta vez. Sonreí, respondiendo por texto. Orgullosa de ti. Mantente fuerte. Mientras la luna salía sobre el Pacífico, pensé en el extraño viaje que me había traído hasta aquí. El yate de Mónaco parecía una vida entera atrás, aunque solo habían pasado 8 meses. 8 meses para desmantelar 15 años de mentiras. Pero lo había hecho. Lo habíamos hecho. ¿Y Adrien? Adrien estaba exactamente donde pertenecía. Encerrado en una jaula de su propia creación. Rodeado de las consecuencias de sus elecciones, con nada más que tiempo para pensar en todo lo que había perdido en su implacable búsqueda de poder. Estaba de pie en mi galería en Santa Bárbara, rodeada de mis pinturas, la noche de apertura de mi 5ª exposición individual titulada Supervivencia en color. Cada pieza contaba una historia, no explícitamente sobre Adrien o el juicio, sino sobre la transformación, sobre encontrar luz en la oscuridad, sobre la belleza que viene después de la tormenta. Bailey estaba allí con su marido y su nuevo bebé. Había fundado su propia empresa de diseño, especializada en ayudar a pequeñas empresas a construir sus marcas. La confianza que Adrien había intentado destruir finalmente había regresado, más fuerte que nunca. Natalie se había convertido en una de las abogadas de divorcios más solicitadas de California. Conocida por tomar casos donde se sospechaba abuso financiero, había salvado a docenas de personas de sus propios Adriens. Lillian había escrito un libro sobre su experiencia, donando todas las ganancias a organizaciones de salud mental. Se había vuelto a casar, con un psiquiatra amable que la había ayudado a sanar, y se veía radiante de una manera que parecía imposible hace 5 años. Incluso Aviana vino, aunque no se parecía en nada a la chica en el yate de Adrien. Se había graduado summa cum laude, trabajaba para la División de Delitos Financieros del FBI ahora, usando sus conocimientos únicos para atrapar a depredadores como Adrien y su padre. Hila, llamó una voz familiar. Me giré para ver a Michelle Brennan, el ex abogado de Adrien. Había sido inhabilitado después del juicio, pero había reconstruido su vida como profesor de ética legal, enseñando a futuros abogados sobre los peligros de comprometer su integridad por clientes poderosos. Michelle, dije con cautela. No esperaba verte aquí. Quería disculparme, dijo. ¿Sabía? Sabía que algo estaba mal con esos documentos, con toda la historia de Adrien. Pero fui codicioso, ambicioso. Elegí mirar hacia otro lado. Lamento mi parte en tu dolor. Todos tomamos decisiones, respondí. Al menos tú estás tratando de tomar mejores ahora. Mientras se alejaba, pensé en las decisiones. Adrien seguía en prisión, lo estaría por el resto de su vida. Me había escrito cartas al principio, alternando entre la rabia y la súplica, entre las amenazas y las declaraciones de amor. Nunca las abrí, solo las reenvié al FBI para sus archivos. Luego las cartas cesaron. Me enteré por Natalie de que lo habían trasladado a aislamiento después de atacar a otro recluso que lo había increpado por sus crímenes contra las mujeres. El poderoso Adrien Sterling, reducido a peleas de prisión y aislamiento. Lila, se acercó una joven, nerviosa pero decidida. Me resultaba familiar, pero no podía ubicarla. Soy Sophia Hoffman, dijo. La hija de Grant Hoffman. Quería darte las gracias. Lo que hiciste, exponer a Adrien, le devolvió la vida a mi padre. Fundó una nueva compañía, se reunió con nuestra familia. Nos salvaste. La abracé, sintiendo el peso de su gratitud y la extraña circularidad de la justicia. Adrien había destruido a Grant para construir su imperio. Ahora ese imperio había sido distribuido entre las víctimas de Adrien, financiando nuevos sueños, nuevas posibilidades, nuevas vidas. A medida que avanzaba la noche, me encontré en el balcón de la galería, con vistas al océano, el mismo océano sobre el que había estado en aquel yate en Mónaco,
cuando mi mundo se había hecho añicos y se había reformado en el espacio de un solo atardecer. ¿Sin arrepentimientos?, preguntó Bailey, uniéndose a mí. Ninguno, dije con sinceridad. No por contraatacar, no por exponerlo. Mi único arrepentimiento es no haberlo visto antes. Lo viste cuando lo necesitabas, cuando eras lo suficientemente fuerte como para hacer algo al respecto. Tenía razón. Todo había sucedido exactamente como debía. El dolor había llevado al poder. La traición había llevado a la verdad. El intento de destrucción había llevado a la reconstrucción, no solo de mi vida, sino de docenas de vidas que Adrien había tocado con su veneno. Miré el dedo anular de mi mano, que ahora llevaba una simple banda de plata que me había comprado, grabada con una sola palabra, superviviente. ¿Lista para volver adentro?, preguntó Bailey. ¿Tienes compradores esperando? Asentí, echando un último vistazo al océano. En algún lugar, Adrien estaba mirando paredes de hormigón, contando días que nunca llevarían a la libertad. Y aquí estaba yo, rodeada de arte y amor y posibilidades. La mejor venganza, había aprendido, no era destruir a tu enemigo. Era construir una vida tan hermosa, tan plena, tan auténtica, que su ausencia se convirtiera no en una pérdida, sino en una liberación. Vamos, dije, tomando del brazo a mi hermana. Tengo una vida que vivir. Mientras volvíamos a entrar en la galería, a la luz cálida y al sonido de las risas, creí oír algo llevado por la brisa del océano. Tal vez fue mi imaginación, o tal vez fue la forma que tuvo el universo de cerrar un capítulo. Pero podría haber jurado que oí el sonido de papeles rasgándose, documentos de divorcio esparcidos al viento. La cláusula oculta de un acuerdo prenupcial finalmente cumplida. La justicia servida con un toque de ironía poética. El sol de Mónaco se había puesto en mi matrimonio. Pero en Santa Bárbara, rodeada de supervivientes y luchadores, de arte y verdad y libertad duramente ganada, un nuevo sol apenas comenzaba a salir. Y esta vez, la luz me pertenecía enteramente a mí.